Bien, bien, bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo vamos? Hola. Bueno, mm, vamos a ir empezando, creo yo. Primero que todo, ¿hay preguntas de la sesión anterior? Algo que decir antes de que empecemos con lo de hoy. Vale, perfecto. Entonces, no sé si a alguien le gustaría, como siempre, hacer un mini resumen de lo que vimos la última vez, de los temas a tratar. Habían quedado dos cositas pendientes, ¿no? La primera era mostrar que el grupo, bueno, que las transformaciones de Galileo generaban un grupo, esa era una. Y la otra era que eran isometrías, ¿no? Que esas transformaciones definían isometrías. No sé si alguien lo habrá hecho. Lo ideal es que sí, porque pues así es como uno se convence a sí mismo de que efectivamente las transformaciones de Galileo definen un grupo y el hecho de que sean isometrías pues son las que definen la geometría del espacio en el que estamos trabajando, ¿no? Que es una estructura galileana. Eso tiene implicaciones chéveres, por lo que pues la formulación grupo teorética es de las cosas más fuertes de la física, ¿no? No sé si se han escuchado hablar de ello, ¿De qué? de las formulaciones grupo teoréticas de la física. No. Vale, este es un comentario adicional, ¿no? Esto no es del momento, pero bueno, hay una pregunta muy grande, ¿no? Y es, ¿qué es la física, no? Esa respuesta, la respuesta a esa pregunta, pues dependerá mucho de la persona a la que le pregunten, pero para mí, eh, haciendo una referencia un poco oscura, yo diría que una de las cosas principales de la física es la simetría, ¿no? Entonces, estas simetrías pueden definir invarianzas y generan grupos de transformaciones a las cuales son invariantes. Entonces, por ejemplo, tal vez hayan escuchado hablar de que la teoría electromagnética tiene un grupo de simetrías. No sé si alguien sabe cuál es. O, bueno, la primera pregunta es, ¿saben a la que me estoy refiriendo? El grupo de simetrías del electromagnetismo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de gauge de Coulomb, gauge de Lorentz? Vale, tranquilo. Pero pues bueno, esa sería la siguiente pregunta, ¿no? Si conocemos qué es el gauge de Coulomb y qué es el gauge de Lorentz.
Bien, cuando uno está haciendo electromagnetismo, de forma natural, sale un objeto matemático que es el potencial vector magnético, ¿no? El A, el bonito A. Eh, Primera pregunta, ¿cuáles son los observables del electromagnetismo? O sea, electromagnéticamente, ¿qué es lo que uno puede medir? Entonces vamos a escribirlo acá. Vamos a escribir solo EM. Entonces, ¿cuáles son los observables? Ahí en el chat vi unos. ¿Dónde está el chat? Acá está el chat. El potencial, no, 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 el potencial uno no puede medir el potencial, uno puede medir las diferencias del potencial, ¿no? La carga sí, efectivamente, la carga es una. La velocidad de la carga, pues la velocidad de una carga no es como tal un observable del electromagnetismo, es un observable de la física clásica, ¿no? Uno también puede medir el campo eléctrico, ¿cierto? Uno puede medir el campo magnético y bueno, lo que conlleve esas cosas, como por ejemplo la energía del sistema y demás. El resto de cosas salen de aquí, ¿no? La corriente sale de acá, la resistividad sale de acá, etcétera, etcétera. Pero entonces, este A, el potencial vector magnético, ¿se puede medir? Sería la pregunta. Yo puedo ir al laboratorio y medir cuál es el potencial vector magnético de, yo qué sé, de unas bobinas de Helmholtz. Sí, no, ¿por qué? Sí, no, no, señor. No, la velocidad sí se puede medir. El potencial vector magnético no es medible, no es un observable. Porque a uno qué es lo que le importa que cumpla. A uno al final del día a uno le interesa que E sea igual a qué cosa. A menos el gradiente de phi, ¿no? De un potencial de escala electrostático, menos una derivada parcial de cómo cambia ese potencial con respecto al tiempo. Y a uno le interesa que B sea lo mismo que el rotacional, ¿cierto? De dicho A. Fijémonos que acá no nos importa es cómo cambia en el tiempo para L y cómo cambia en el espacio para B. Entonces, la forma de A no está definida, ¿cierto? Porque da igual si yo tengo un A o le agrego a A la derivada de una función f, ¿cierto? El gradiente más concretamente de una función f, porque al final del día me va a dar lo mismo en ambos casos. Estoy asumiendo que esta función no dependerá del tiempo, ¿vale? Si yo saco la derivada parcial con respecto al tiempo de esto, me da lo mismo que si saco solo la de A. Y si saco el rotacional de esto, me da lo mismo que si saco solo el de A. Entonces, esto es lo que uno suele llamar una transformación gauge, una transformación gauge en electromagnetismo. Una transformación de calibración. Estoy cambiando mi A, ¿sí? Este sería como mi A', estoy haciendo una transformación, porque es que yo tengo esa libertad, o sea, físicamente no me va a cambiar nada, porque físicamente no me va a cambiar el campo eléctrico, no me va a cambiar el campo magnético y por ende no me va a cambiar la energía del sistema. Pero matemáticamente tengo ese grado de libertad, que como tal ese grado de libertad es una redundancia del sistema. O sea, eso no es una simetría per se, es que nuestro modelo matemático y nuestro modelo planteado tiene esa libertad extra, es redundante. Tenemos podemos agregar términos extra que no nos van a dar información nueva del sistema, no cambiaría la física. Pero lo que sí puede hacer esa información nueva es facilitar o no las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí es donde uno introduce gauge de Coulomb y gauge de Lorentz. ¿Qué es lo que busca el gauge de Coulomb? Que la divergencia de A sea igual a cero. La divergencia de A sea igual a cero, ¿cierto? Esto se puede hacer sencillísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque si la divergencia
de A nos da, por ejemplo, vamos a llamarlo un F. Nosotros podemos determinar este F para que cuando saquemos la diferencia, la diferencia, no, perdón, la divergencia de este A', que sería igual a la divergencia de A más la divergencia de algo que no conocemos, vamos a llamar acá un beta, no, que se nos confunde con el campo eléctrico, vamos a llamarlo un Z, ¿cierto? Nos dé cero. Entonces eso implicaría que necesitamos que la divergencia de Z sea igual a menos F. Y esto es una ecuación, ¿cómo se llaman estas ecuaciones? Una ecuación diferencial relativamente sencilla de solucionar, ¿no? Entonces siempre es posible hacer esto, siempre podemos conseguir un gauge de este tipo. Entonces ese es uno de los gauges que existen, ¿no? Y después está el otro, que es el gauge de Lorentz, que pues escribirlo es un poco más complicado, pero lo que uno busca es que la ecuación de onda del potencial vector magnético sea igual a cero, ¿cierto? Que no se propaga. Entonces, estas transformaciones tienen un grupo de simetrías, y ese grupo es lo que se conoce como el grupo U1, unitario de dimensión 1. Eso básicamente nos está diciendo que existe un grupo de transformaciones que no me van a cambiar la física, que no me van a cambiar lo que está pasando en mi sistema físico, ¿sí? Esa fue la primera teoría como tal fundamentada en grupos, el electromagnetismo. Y como sabrán, el electromagnetismo es de las teorías más exitosas de la física. Eh, ¿Qué otra salió después de eso? La electrodébil, ¿cierto? O sea, tenemos el electromagnetismo, tenemos la electrodébil, que la electrodébil, ¿qué es? La electrodébil es la unión del electromagnetismo con la fuerza débil, ¿no? Y eso también tiene un grupo de simetrías, y es el bonito grupo SU2 y el U1, ¿cierto? Entonces a uno allá van los físicos y uno le dice, no, es que en el principio del universo estas dos cosas, o sea, la fuerza fuerte, la fuerza débil, digo, y la fuerza eléctrica, electromagnética más concretamente, eran una sola cosa, estaban unidas, pero pues por ruptura espontánea de la simetría, que pues eso no vamos a hablar mucho hoy, no, eso no nos interesa acá, se separan, ¿cierto? Se separan y después tenemos la débil como si fuese una cosa aparte del electromagnetismo, pero al final del día, dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Después una persona llamado Gell-Mann propone un modelo de quark, ¿cierto? Y consigue la fuerza fuerte. Y el grupo de la fuerza fuerte es la SU3. Entonces ahí ya nos quedamos con que el modelo estándar de partículas funciona en SU3, SU2 y U1, ¿cierto? Este es el grupo de simetrías de lo que se conoce como el modelo estándar. Que pues sabemos que el modelo estándar es una teoría de QFT, de teoría cuántica de campos, ¿cierto? Y es una formulación grupo teorética. Entonces, la física está muy fundamentada en la representación de los grupos como simetrías. Entonces, eso es lo que más nos importaba de la vez pasada. Entender que así como esta física del siglo XXI tiene su formulación grupo teorética, la física clásica también. Y en especial tenemos el GL, ¿no? Que era el grupo de Galileo, en donde todas las transformaciones del grupo de Galileo nos mantienen invariante, ¿qué cosa? F igual a segunda derivada con respecto al tiempo del X, ¿cierto? El grupo de Galileo nos mantenía eso invariante. O sea, eso es lo más importante de recordar de la vez pasada. Y el hecho de que sean isometrías es porque si todos estamos de acuerdo de la distancia de un evento al otro, pues estamos de acuerdo si son simultáneos, si están relacionados causalmente y demás. Pero pues eso es Galileo, ¿no? Entonces ahí ya entraríamos, ese sería como el fin del repaso.
de la vez pasada y ya entraríamos con lo de hoy como tal. Que habían tres preguntas, ¿no? Entonces vamos a ir con las preguntas. Entonces la primera era que ¿cuáles son las leyes de Newton? Entonces no sé quién quiere hablar. Acá estamos haciendo un poco de ida atrás en el tiempo porque nosotros ya habíamos tratado esto, ¿cierto? Pero lo hemos tratado desde una versión más contemporánea. La idea es que acá lo volvamos a tratar desde la definición propia de que hizo Newton, ¿no? Bueno, aunque antes de eso sería bueno que definísemos algunas cosas, ¿cierto? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es fuerza? ¿Cuál es la definición de fuerza? ¿Quién podría dar una definición de fuerza? Algo capaz de cambiar el estado de movimiento de un sistema. Bueno, pero algo hmm, va por el lado correcto, pero no. Va por el lado correcto, pero no. Porque pues es que no es algo, ¿no? O sea, algo, un objeto es una Es fuerza. es más como la capacidad que se tiene para cambiar el estado de movimiento. Intentemos no sé, o sea, estás viendo por el lado correcto, pero todavía está siendo un poco vaga la definición inicial, ¿no? Entonces, más concretamente, eh, si bien eso es importante, o sea, si lo que hablan de cambiar el estado de movimiento es importante, porque pues eso sale a partir de la segunda ley de Newton, lo que en realidad la idea central del concepto de fuerza es que pues obviamente es una cantidad física, ¿no? ¿Por qué es una cantidad física? Muy bien, porque tiene una magnitud, ¿cierto? Se puede medir, entonces eso hace que sea una cantidad física. Si no es medible, no puede ser una cantidad física. Entonces es una cantidad física que en realidad lo que busca es representar la interacción entre dos cuerpos. La clave es interacción. ¿Y cuál es la otra clave? Que sean dos cuerpos. Eso tiene que quedar muy claro. Para que exista una fuerza, tienen que haber dos cuerpos. Si no hay dos cuerpos, eso no es una fuerza, ¿listo? Entonces eso de que las personas dicen que la fuerza de la inercia, eso no existe, ¿listo? Porque ¿cuáles serían los dos cuerpos interactuando? Eso no tiene sentido, ¿sí? Esto tal vez podrá ser muy útil como concepto en algunas otras áreas de las ciencias o de la ingeniería, pero físicamente eso no es así. Para que algo sea una fuerza, tiene que haber dos cuerpos interaccionando. Y es por eso que cuando uno más sube la escalerita de lo que es la física, uno deja de hablar de fuerzas y simplemente habla de interacciones, ¿cierto? Interacciones a raíz de intercambios de energía, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que nos importa es la aceleración. ¿La aceleración qué es? No, no es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. También es una cantidad física, ¿cierto? Porque de igual forma se puede medir.
tiene una magnitud, pero la aceleración representa el cambio del estado del sistema. Bien, con respecto a esas dos definiciones, preguntas. No, la velocidad es la velocidad, pero la gracia de definir la aceleración de esta forma es que es lo que, o sea, la definición de velocidad sale a partir de que nosotros decimos, ah, ok, si X, ¿cómo cambia X con respecto al tiempo? ¿Cierto? Entonces, X punto, velocidad. Ah, muy bien, ¿cómo cambia eso? X dos puntos. Y después Newton dice, es que X dos puntos se relaciona con F. ¿Listo? Eso es lo que nos dice Newton. Pero en un principio, la aceleración tiene una definición mucho más importante con respecto a esta relación que con respecto a la relación del cambio de la posición. Porque es que eso es un subproducto de esto, de que la fuerza de interacción sea eso. Porque la aceleración, lo que nos importa es el cambio del estado del sistema, no solo que la posición cambie. La posición puede cambiar y pues sí, bastante bonito, pero lo que nos importa es el cambio en el estado del sistema. Nos interesan son los estados, porque estamos haciendo mecánica. Nos importa cómo evoluciona el estado del sistema. La posición es secundario, en realidad. Bien, con eso sí ya podemos partir a los postulados, como diría el profesor Dual, ¿cierto? De Newton, o mal llamadas leyes de Newton. No pueden ser leyes porque es que sea ley implica que debe haber algo arriba que la soporte, ¿cierto? Pero para Newton no hay nada arriba que la soporte, eso es lo que soporta todo lo demás. Entonces eso no puede ser una ley, tiene que ser un postulado. Bien, no sé si ahora sí alguien quiere, ¿cuál sería el primer postulado de Newton? Pues justamente que un cuerpo no puede imprimirse fuerza a sí mismo, es decir, que no puede cambiar su estado de movimiento a menos que interaccione con otro. La primera ley es la que nos define los sistemas de referencias inerciales, ¿no? Nos dice que Ujú. existe un sistema de referencia en el cual, ¿cierto? El momentum, la cantidad de movimiento, ¿cierto? Entonces, existe un sistema de referencia respecto al cual la cantidad de movimiento, el momentum de dicho sistema, ya sea libre o aislado, que bueno, no hemos hablado de qué es libre y qué es aislado, pero eh, son las definiciones usuales, ¿no? Estamos hablando de que libre es cuando no hay ningún tipo de interacción externa y cuando hablamos de aislado son lo mismo, la verdad. No hay gran diferencia, ¿no? Normalmente libre hablamos de que no hay interacciones de potencial y aislado es que no hay cambios de energía, no hay interacciones de energía. Pero pues al final del día significan lo mismo. Permanece constante, ¿no? Es lo que nos importa a nosotros. Que existe algún sistema de referencia en donde el objeto que yo esté, el sistema en el que yo esté analizando, claro, si este sistema es un sistema libre o aislado, su momentum va a permanecer constante.
Eso es que de P sería igual a 0, ¿cierto? Lo que conocemos como primera ley. Entonces, esta es eh, repito, no debemos llamarlas leyes, deberían ser postulados. Este primer postulado lo que nos está diciendo es cuáles son los marcos que vamos a tomar como válidos para hacer mecánica, ¿cierto? Y pues bueno, a esto uno después lo puede, después no. Cuando uno primeramente se lo enseñan, a uno le enseñan los postulados de la mecánica de Newton como si fuesen un mantra, ¿no? Como si fuese eh, se me olvidó el nombre, pero de estas rezos que uno repite, de todo cuerpo tiende a tener ese estado, bla, 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 pero eso uno no le está diciendo nada, ¿no? A lo que importa es que ustedes tengan claro es que el primer postulado define los sistemas que vamos a tomar como válidos para hacer mecánica. ¿Listo? Después, ¿cuál es el segundo? Muy bien. Eh, el segundo es el que nos da la definición de qué es la fuerza, ¿no? Nos dice que el cambio, bueno, que cuando un sistema interactúa, el cambio de su estado de movimiento es proporcional, ¿cierto? A la interacción que llamamos fuerza. Es directamente proporcional a la interacción que llamamos fuerza. Entonces es por eso que anteriormente dijimos que la aceleración era el cambio del estado, y acá es donde ya concluimos que cuando hablamos de fuerza, de la interacción que nos dice cómo cambia dicho estado, estamos hablando de cómo cambia su estado de movimiento, su momento. Y la tercera es la de acción-reacción, ¿verdad? La de que nos dice que una fuerza aplicada en un cuerpo 1 con respecto a un cuerpo 2 sentirá eh, inversamente la fuerza que el cuerpo 1 aplica en el cuerpo 2, ¿no? Y eso se resume brevemente en, vamos a usar esta notación de 1 aplica en 2, es exactamente igual a menos la que 2 aplica en 1, la de la interacción-reacción. Esto básicamente nos permite que sea inconsistente la física desde ambos marcos de referencia, ¿no? Desde ambos sistemas de referencia, que sean consistentes. Y esta tiene dos versiones. Existe la formulación fuerte y la formulación débil. No sé si han escuchado hablar de eso. Porque es muy común que los profesores explican esto y dicen, ah, sí, acción-reacción. Pero, ¿qué pasa con estas fuerzas? ¿Qué tienen de particular estas fuerzas? Que tienen que ser colineales, ¿no? Exacto, como dice Wilmer. Si estas fuerzas son colineales, entonces estamos hablando de la restricción fuerte. Es decir, si tenemos cuerpo 1 y cuerpo 2 y este imprime acá, esta también imprime sobre la misma línea de acción. Y eso no siempre pasa. Se descubrió que en algunos sistemas, por ejemplo en el electromagnetismo, la fuerza que imprime esta, la reacción, no va por la misma línea, sino que puede ir por una línea distinta. Y al no, como estos son vectores, eso puede llegar a generar, por ejemplo, rotaciones en el sistema. Entonces no se estaría conservando el momentum lineal. Y no es porque haya una violación de que el momentum no se conserva, sino que es porque
el planteamiento de todas de las fuerzas totales no ha sido tomado en cuenta como debe ser, pues para evitar ese pequeña aparente violación que no es verdad. Entonces, eso sería bueno que lo revisen. La tercera ley de Newton, formulación fuerte, formulación débil de la misma. ¿Listo? Entonces, los tres postulados. Con respecto a ello, preguntas. Bueno, no hemos definido P, ¿no? P se define como M, que es la masa, eso es una discusión muy larga. Eh, como digo, es una discusión muy, muy larga de qué es M. Entonces, para un curso de mecánica analítica común y corriente, uno suele decir que M es la cantidad de materia en virtud de su volumen y densidad, y ya está. Porque no tiene sentido hablar de cantidad de oposición, porque pues estamos hablando de sistemas, un sistema no es un sistema inerte, no se puede oponer a nada. Y si vamos mucho más allá, pues ya se volvería como el acople mínimo al campo de Higgs y bla, 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 pero pues eso ya está demasiado ido para lo que estamos intentando hacer, que es una primera aproximación, ¿no? Bien, no sé si hay más preguntas. Bien, ok. Entonces, bueno, esos son los tres postulados de Newton. Y a partir de eso, pues sale todo lo que uno ya conoce, de que analicemos si un sistema está en movimiento rectilíneo uniforme, equilibrio de fuerzas y demás. Un concepto que sí es muy importante es el equilibrio mecánico. Y es que decimos que un sistema está en equilibrio cuando la sumatoria o la fuerza neta sobre el sistema, que es la sumatoria de las fuerzas externas, es igual a cero. Eso implica que el sistema está en un equilibrio mecánico. Eso no implica que el sistema esté quieto, ¿no? Eso no implica que el sistema esté quieto. El sistema puede estar moviéndose y estar en equilibrio. Estar en equilibrio solo implica de que el estado de movimiento no va a cambiar, ¿cierto? El estado de movimiento, más no implica que no se esté moviendo. Dejar eso bien claro. Bien. Por último, hablemos de la famosa fuerza ficticia. ¿Quién sabe aquí qué es una fuerza ficticia y le gustaría participar? Pues, hola. Eh, tengo entendido que son aquellas fuerzas que, digamos, por decir así, inventamos para facilitar el trabajo en sistemas de referencia inerciales, ¿no? ¿Inerciales? Sí, inerciales. No. Perdón, no No. inerciales. No inerciales cuando hay cambio de aceleración. Por ejemplo, en el caso de que yo estoy en un auto, tengo que inventarme las fuerzas centrífugas y va a girar con respecto a la posición de alguien más. No es que me las invente per se, o sea, el hecho de que o sea, ficticio no es porque no exista y yo me lo estoy inventando y para que la matemática cuadre. El término ficticio es porque a diferencia de una fuerza, no hay dos cuerpos involucrados, ¿vale? Exacto, como acaba de escribir Daniela. ¿Qué escribió Daniela nuevamente? Fuerza que se produce en marcos no inerciales, eso es verdad, y no surge una interacción física. Es que esa es la clave, que no surge una interacción física. No es que yo me las invente, porque pues efectivamente, si yo me pongo a girar
voy a ver que, por ejemplo, mis brazos se van a ir hacia los lados, ¿no? Eh, o van a subir más concretamente. No me estoy inventando esa fuerza. Lo que sucede es que esa situación no es a raíz de una interacción física, es a raíz de que yo estoy analizando la cosa desde un punto, desde un marco de referencia no inercial, y eso se demuestra muy sencillo. ¿Y cómo es? Pensemos que tenemos la posición en un sistema primado, ¿listo? Esta posición en el sistema primado va a depender de la posición normal, ¿sí? De un observador que está estático, pero como yo me voy a estar moviendo con una velocidad, y más concretamente con una aceleración, porque eso es lo que va a hacer que yo no esté en un marco de referencia inicial, vamos acá a sumarle un término que vamos a llamar B. ¿Listo? B. ¿Cómo serían las velocidades percibidas en este marco primado? Vamos a recordando que este B va a depender del tiempo. Entonces, derivamos, ¿no? Entonces acá tendríamos que la velocidad punto primada dependerá de la velocidad no primada más cómo cambia esta B. Entonces eso sería B punto. ¿Listo? ¿Y cómo serían las aceleraciones? Entonces tendríamos que la aceleración primada va a ser igual a la aceleración no primada más nuevamente esta aceleración inducida por dicho cambio de la posición en B. Entonces con esto, ¿cómo serían las fuerzas en un marco en el otro? Entonces tendríamos que en el primer marco vamos a tener que la fuerza primada sería igual a la fuerza no primada más un término extra que sería esta masa, bueno, asumiendo una masa constante, ustedes ya saben todo eso, por esta aceleración, donde esta aceleración es la aceleración del sistema de referencia, del marco no inicial. Entonces estamos viendo que hay una discrepancia. Yo que estoy quieto veo esto, esta persona que está en un marco acelerado ve una contribución adicional de una fuerza. Pero ¿quién causa esta fuerza? Nadie. Nadie causa esa fuerza. Eso es un subproducto de yo estar analizando las cosas desde el marco que se está moviendo aceleradamente. ¿Por qué digo que se está moviendo aceleradamente? Porque si la aceleración es cero, pues esto se hace cero y todos estamos de acuerdo con las fuerzas. Y si la aceleración es cero, pues es un marco de referencia inercial. Pero como no es un marco de referencia inicial, no vamos a estar de acuerdo. Y este segundo término es lo que uno llama fuerza ficticia. Entonces, ejemplo, por la rotación de la Tierra, que digamos, si imaginamos a una personita que esté aquí rotando, ¿cierto? Y ella lanza una pelota, pues la pelota irá en una línea recta. Pero para esta persona, como ella se va a estar moviendo, la pelota no hizo una línea recta, sino que se curvó. Y eso, por ejemplo, pasa en la Tierra, ¿no? Si uno lanzó un cohete y demás. Pero esa curvatura es lo que llamamos la fuerza de Coriolis, ¿cierto? Pero eso no es una fuerza realmente, eso es una fuerza ficticia. Y vuelvo y digo, es un subproducto de estar analizando las cosas desde un marco de referencia no inercial. Bien, con respecto a eso, preguntas. Bien, perfecto. Entonces, ahora,
Supongamos que vamos a tener un problema normalito en mecánica newtoniana, ¿cierto? Donde vamos a poner una masa, por ejemplo, aquí, una masa por acá, bueno, no soy el mejor dibujante, entonces espérenme, busco y la copio y la pego porque no pude. Ah, bueno, espérame, reviso. Algo que afecta, pero de manera secundaria con relevancia solo en... No entiendo la pregunta. No sé, David, si quieres intentar formularlo de otra forma, por lo que no logro entenderte a qué te refieres. Sí, es que en el de la pelota es, imaginémonos, estamos viéndolo desde arriba, ¿cierto? Y tenemos acá una personita que va a estar rotando. Si esta persona lanza una pelota, nosotros que estamos desde arriba quietos vemos que la pelota va a ir en una línea recta, ¿cierto? Pues, porque es lo que va a pasar y por conservación de momentum y demás. Pero para la personita que se está moviendo, ella ve que lanza la pelota acá, ¿cierto? Y el trayecto que la pelota va a hacer no va a ser una línea recta, sino que va a parecer como si se curvase en dirección opuesta a la dirección de la rotación, por ejemplo. Sería como algo que tiene relevancia si se sale quizás un sistema fuera de ese sistema. Again, la clave es que es, claro, es que hemos dicho que si el estado de movimiento de una parte de un sistema cambia es porque hay una fuerza. Entonces, para esta persona que está en un marco de referencia no inercial, ella estaría diciendo, la pelota se está curvando, ergo hay una fuerza. Pero ¿qué pasa? Esa persona no está en un marco de referencia inercial. Entonces, la aparente, el aparente cambio en el estado de movimiento del sistema no es un cambio real, sino que es un efecto inducido por estar analizando las cosas desde un marco de referencia no inercial. O sea, es relativo al observador, ¿sí? No es que sea relativo, sino que en marcos de referencias no inerciales se presentan fuerzas ficticias. Mm. No, si alguien no está rotando, o sea, si tenemos un observador que esté en un marco de referencia inercial, él verá que la pelota va a ir en una línea recta, jamás va a ver que se curva si no hay una interacción adicional. Ah, recuérdenme ahorita, hay un video muy bueno de Tom Scott, no sé si lo conocen, un youtuber inglés, en donde lo hace. O sea, literalmente están en una cámara que lo que hace es rotar, es una cámara en el sentido de una habitación que rota sobre un eje
y efectivamente lanzan una pelota y él graba como desde su perspectiva se ve que la pelota se curva, pero desde una cámara que está en el centro sin rotación, la pelota va en una línea recta. Y pues, ¿cuál es el marco de referencia válido para nosotros? El de la cámara que está en reposo, ¿no? Por lo que esa no está bajo los efectos de de aceleración, mientras que el estar en una rotación implica que está rotando, ¿no? Porque recordemos que tomando la definición usual de aceleración es el cambio de la velocidad y la velocidad es un vector, entonces como estamos cambiando la dirección de la velocidad constantemente, estamos acelerando. Bien, entonces eso sería la parte de fuerzas ficticias. La mecánica de Newton tiene una particularidad muy grande y es que ¿cuántas ecuaciones se necesitan para resolver un problema de n partículas? Es pregunta. N factorial, Dime. N factorial. Uy, no, tampoco son tantas. Son un poquito menos. Si estamos en el espacio euclídeo, serían 3n, ¿no? Ok. Porque recordemos que las fuerzas, o sea, la mecánica de Newton es solucionar esta ecuación diferencial, ¿no? Es solucionar esto. Eh, Solucionar un sistema por Newton es simplemente solucionar esta ecuación diferencial. Ya sabemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, por ende vamos a necesitar conocer la posición, las posiciones en un tiempo y las velocidades en un tiempo. ¿Qué esto qué es? Principio de determinancia de Newton. Entonces, como si estamos en el espacio euclídeo, esto es un vector 3D, esto es un vector 3D. Entonces, por cada f que tengamos, por cada partícula que tengamos, vamos a tener una de estas y vamos a tener 3n, ¿cierto? Lo cual es muy redundante. ¿Por qué? ¿Cuál es el ejemplo más claro que le ponen a un estudiante de física en el que uno se da cuenta que, bueno, hay varios, pero en estos momentos yo pienso en dos que son los claves, que cuando a uno se los presentan en física 1, uno se da cuenta que Newton tiene un problema muy grande y es que es muy poco eficiente. Entonces los voy a dibujar y están bienvenidos a nombrarlos cuando termine el dibujo. Listo. ¿Cómo se llaman estos dos sistemas? Exacto, el plano inclinado. Y más que una polea simple, esto es lo que conocemos como una máquina de Atwood, ¿no? Una Atwood Machine. Si estamos trabajando en un plano, ¿cuántas ecuaciones tenemos para ambos sistemas? Bueno, ¿cuántas ecuaciones tendríamos para este sistema si estamos en solo X y Y? ¿Puedes repetir la pregunta, Julián? No lo escuché bien. Sí, sí, tranquilo. Si vamos a trabajar en solo en X y Y y vamos a tener, por ejemplo, el plano inclinado, ¿cuántas ecuaciones tenemos que solucionar según Newton? Recordando que nuestra meta es determinar la posición de esta masita.
Tres, ¿no? Vamos a trabajar en el plano, ¿no? Entonces no serían tres, Serían dos, ¿no? serían dos, ¿cierto? Porque necesitamos una para X y otra para Y Dos de este puntos. cuerpo. Ujú. Para esta se requieren dos. ¿Y qué hay de esta? ¿Cuántas se necesitarían? También dos, una por cada cuerpo, ¿no? Claro, porque tú estás diciendo, estás considerando que estas masas solo se pueden mover de arriba hacia abajo. Sí. Bien, exacto. Dos también. Una de esta, exactamente dos. Pero ahora la pregunta es, ¿tiene sentido que sean dos? Pues en el Pensemos caso en del una plano cosa. inclinado podemos tomar un... ¿cómo se dice? O sea, tomar como un sistema de coordenadas también inclinado, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, Wilmer, es verdad, podríamos tener en cuenta que estas cosas podrían moverse de esta forma, ¿no? En X, pero estamos despegando lo simple, ¿no? Pero lo que decía Cristian es clave, ¿no? Si de este sistema yo paso a un sistema así, ¿cuántas coordenadas necesito yo? Una. Una, ¿cierto? Y ahora mi pregunta es, para la de Atwood, si yo considero que la cuerda no se puede estirar, es una cuerda inextensible, ¿qué pasa si está más abajo un poquito? Pues la otra subirá la misma longitud. Entonces, ¿cuántas coordenadas necesitaría yo? Una también. Una también, ¿cierto? Y eso ahí ya nos lleva al concepto clave del día de hoy, y es lo que conocemos como ligaduras. ¿Listo? Ya habíamos hablado antes de que era un grado de libertad. ¿Alguien recuerda que era un grado de libertad? Correcto. Es un parámetro independiente que es necesario para determinar por completo el estado del sistema. Entonces, para el plano inclinado, en un principio nosotros podríamos tener un X y un Y, ¿cierto? Pero, ¿qué sabemos nosotros? Que si esto forma un ángulo teta, ¿cuál es la relación que hay entre X y Y? Si quieren, tomen X positivo hacia allá, tomen X positivo hacia allá, tomen Y positivo hacia allá. ¿Cuál sería la relación? Exactamente, ¿no? No solo es el ángulo, sino qué pasa con la tangente de dicho ángulo. Si nosotros partimos acá, seguimos teniendo un triángulo semejante, ¿no? Al del plano, el que forma el plano con respecto al horizonte. Entonces, siempre es verdad que la tangente de dicho ángulo es la opuesta. Bueno, no sé si esa es la que más nos sirve. No, creo que esa no es la que más nos sirve. Lo que nos importa es que acá hay una relación de la pendiente, ¿no? O sea, está la relación de la pendiente de la recta por la cual se estaría moviendo con respecto a las posiciones. Entonces, pues, se podría ver lo de hacer... No, mentira, sí, esta sí es la que nos sirve. Me confundí por un momento, perdónenme.
porque es opuesto sobre adyacente, ¿no? ¿El opuesto cuál sería? El opuesto sería Y. Y el adyacente sería X, pero entonces para no tener una división tendríamos esto. Acá que tendríamos nosotros si lo escribimos de otra forma. Para nosotros tendríamos que Y menos X por tangente de T, ¿tá? Es igual a 0. Y esto lo podríamos nosotros definir como una función. Bien. ¿Qué es la clave acá? Esto nos está diciendo, si conocemos X, podemos conocer Y. O viceversa, si conocemos Y, podemos conocer X. Entonces, yo no necesito X y Y para determinar el estado de mi sistema. Solo necesito una de las dos. Entonces, normalmente uno toma la que más es conveniente. Entonces, podríamos tomar Y si quisiéramos o podemos tomar X. Y esta ecuación de acá, esta función, en términos de las coordenadas igual a 0 es lo que conocemos como una ligadura. En general, una ligadura, constraint en inglés, se representan por funciones de las coordenadas que suelen estar igualadas a 0 cuando son conocidas como holonómicas, pero a veces no necesariamente tienen que ser igual a 0, sino que lo que pedimos es que sean, por ejemplo, desigualdades. En ese caso son no holonómicas, pero resolver esas cosas son mucho más complicadas. Son mucho más complicadas. Entonces nos vamos a quedar con estas holonómicas. ¿Por qué? Porque este tipo de ligaduras nos reducen los grados de libertad del sistema, ¿sí? Estamos diciendo que existe una relación entre dichas coordenadas que es igual a 0. Y aquellas personas que hayan estudiado un poquito de matemáticas 3, este tipo de funciones son muy importantes. ¿Por qué? Juli, qué pena, es que me retiré un momento y me perdí. ¿Qué es una ligadura? Una ligadura como tal, o sea, físicamente es una restricción del sistema. Suelen ser restricciones de tipo geométrica, de tipo dinámica, que el sistema trae por construcción, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál es nuestra ligadura? Nuestra ligadura es que Y no puede ser cualquier valor, ¿cierto? Es decir, si Y vale, yo qué sé, 3, X tiene que corresponder a lo que X debe corresponder, ¿cierto? Porque esta masa se estaría deslizando en el plano. Entonces, no podríamos tener, por ejemplo, Y3 y X1 en este tipo de geometría, ¿no? Si estamos diciendo que X1 es por acá, por ejemplo. No es una configuración posible del sistema porque eh, estamos considerando que la masa se va a mover sobre el plano, ¿cierto? No estamos considerando que la masa va a estar subiendo, eh, yo qué sé, porque alguien la está cargando. Estamos viendo cómo se desliza por el plano. Entonces, hay una ligadura, hay una restricción de los posibles valores de nuestras coordenadas. Entonces, eso es físicamente. Matemáticamente se representa por una función de este tipo. Siempre somos capaces, o sea, si hay una ligadura, siempre somos capaces de encontrar una función que dependa de las coordenadas, sea X, Y, Z, etcétera, porque podemos tener más de eso, e igualarla a 0. Por ejemplo, bueno, no, antes de eso, estaba diciendo, este tipo de, ¿cuáles serían los grados de libertad de este sistema? Solo sería X, por ejemplo, o solo sería Y. Puedes elegir el que tú quieras. O incluso podrías decir que tu grado de libertad podría ser X tangente de T, si tú quieres que eso sea tu grado de libertad. Y esto lo llamamos un Q. Lo que importa
no es cuál es el grado de libertad, porque sabemos que en este caso el grado de libertad está íntimamente ligado a la posición, pero lo que nos importa es que solo hay uno, o más concretamente, solo necesitamos uno para determinar el sistema. Es por eso que si nosotros hacemos una rotación de esto acá, pues ¿cuál sería la elección más natural? Un X', ¿no? Un X', por ejemplo. Esa sería nuestra elección más natural. Pero también podríamos hacer la física en este sistema y no pasa nada, porque pues si ambos son marcos de referencia inerciales, ambos son válidos para la mecánica newtoniana. Y podríamos definir acá un Q que sea un X o un Q que sea X tangente de teta. Y no debería cambiar nada. No debería cambiar nada. Entonces, te estaba diciendo, este tipo de ecuaciones definen hipersuperficies, ¿no? Cuando uno tiene una función escalar que depende de unas variables y eso es igual a cero, eso está definiendo una hipersuperficie. En este caso, ¿qué estaríamos definiendo? ¿Qué es y igual a X tangente de teta? Una línea, ¿no? Una línea recta, donde pues X es X y tangente de teta es la pendiente. Y esta línea, esa hipersuperficie, es lo que se llama la variedad de configuraciones, donde el sistema está obligado a moverse. En este caso, el sistema está obligado a moverse en esta línea recta. Pero recordemos que eso podría ser un plano, ¿no? Porque podríamos tener, si consideramos las tres dimensiones, podríamos agregar un z, donde z fuese saliendo de la pantalla, y z podría tener cualquier valor si es un plano infinito, por ejemplo. Para el sistema de Atwood, ¿cuál sería la ligadura? Claro, la longitud de la cuerda. ¿Y cómo describiríamos esa ligadura como una ecuación que dependa de x1 y y1? Y1 digo y y2. Bueno, acá primero Y deberíamos saber, la vamos a tomar longitud este de como la... nuestro cero, ¿listo? Sí, Dale, continúa. sí que podríamos decir que la longitud de la cuerda es igual a Y1 más Y2 más pi radian. Ah, claro, tú estás intentando agregar esto, ¿cierto? Sí. Exactamente. Como eso es una constante y esas constantes al final del día no nos importan mucho, podríamos simplemente dejar que y1 más y2, que sería, ¿qué cosa? Esta longitud de acá, ¿cierto? Más esta longitud de acá, menos L sería igual a cero. Donde L es este trámite más este trámite. ¿Por qué no nos va a importar este tramo curvo? Porque estamos haciendo la aproximación en donde lo máximo que puede subir la masa es hasta acá. Porque pues si sube más ya, ya no vamos a tener la linda maquinita de algo, se nos dañó, ¿cierto? Ya se zafa eso y pues se va de nuestro marco de estudio. Entonces, si hacemos el tope ahí, pues podemos llegar a esta relación y esta sería nuestra ligadura, ¿cierto? Y acá estamos viendo directamente la relación, que esta Y1 depende de Y2 y que Y2 depende de Y1. Entonces no necesitamos Y1 y Y2. Eso sería ineficiente. Es usar dos hojas, ¿cierto? Para algo que se puede escribir en solo una. Entonces, solo nos quedamos con una.
¿Con cuál? La que nosotros queramos. Incluso podríamos trabajar con Y1 más Y2, pero eso no suele ser muy óptimo en este caso. Bien, entonces eso como tal es una ligadura. Siendo un poco más formales, es importante tener en cuenta que cuando tenemos este caso de que bueno, pongámoslo como debe ser, holonómicas. Es cuando dependen de las coordenadas y del tiempo y son igualables a cero. Entonces uno dice que un sistema es holonómico cuando todas las ligaduras que tiene son de este tipo. Cuando no son holonómicas, las non-holonomic, es que están descritas por desigualdades. Por ejemplo, menor a cero. ¿Cuál es un ejemplo muy clásico? Si tenemos una partícula moviéndose en una caja, nosotros ponemos que, por ejemplo, X tiene que ser mayor a cero, pero menor a L, y que Y tiene que ser mayor a cero, pero menor a L, ¿cierto? Para que se esté moviendo en una cajita nuestra partícula. Eso sigue siendo una ligadura porque nos está restringiendo el sistema, pero no es una ligadura holonómica. Eso no nos va a disminuir un grado de libertad. Espero que sea claro el por qué, ¿no? Porque si X vale algo, la partícula puede estar en toda esta línea, dentro de la caja, eso sí, pero tiene todas estas posibilidades, a diferencia de cuando tenemos el caso del plano, que si X vale algo, Y por defecto tiene que valer un único valor. Bien. También es muy importante que esas ligaduras, las ligaduras del sistema pueden ser integrables o no integrables. Cuando son integrables es lo maravilloso porque el sistema tiene una solución física. Cuando no son integrables es cuando las cosas se ponen muy complicadas y ahí es cuando uno ya entra a la física del mundo real. Entonces siempre está el ejemplo clásico de un disco que rota, ¿cierto? Un disco rotando en tres dimensiones. Tiene unas ligaduras no holonómicas. Entonces hallar una solución de cómo se va a mover eso es bien complicado. Bien, bien complicado. Listo. Con respecto a eso, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se ve matemáticamente lo que son integrables? Bueno, eso es un poco avanzado. La meta no es tocar mucho de ello porque se sale mucho del scope del curso. ¿Y qué es? Que uno puede definir la función, ¿cierto? La función que define la ligadura. Después uno puede encontrar las unoformas asociadas, que pues de cierta forma son las derivadas de, de dicha función. Y si la derivada exterior de dicha función y el producto exterior de la función da igual a cero, eso implica que eso es integrable. Así uno lo puede determinar fácilmente. Pero lo que digo, estas son matemáticas un poco más avanzadas porque uno tiene que entender qué es una forma diferencial, qué es el producto exterior y cómo es que eso implica que esto se puede integrar. De cierta forma, cada uno le está garantizando que estas dos cositas no son
son colineales más correctamente. Pero pues no es correcto decir colineal porque pues no son líneas, porque esto no necesariamente tiene que ser una línea y esto normalmente, o sea, si esto es un plano, esto suele ser un n-1. Como digo, eso sí es un poco más avanzado. Si se quiere revisar, una referencia muy buena, apéndice B del Lemos. Y ahí se explica un poquito más a detalle. Sin embargo, requiere trabajo de fondo. Requiere trabajo de fondo. No es tan directo. Bien. Ok, ok. La idea es que quede yo había dicho que una de las ideas era dejar un problema de Newton, pero me pareció un poco aburrido porque la verdad Newton ZZ. Entonces, el problema que sí me gustaría dejar para que lo revisen, lo intenten hacer, es encontrar las ligaduras de un péndulo doble. Es decir, vamos a considerar eh, en el plano XY, vamos a considerar en el plano XY, una masa 1 con una cuerda de longitud 1 no extensible, ¿cierto? Y vamos a considerar que a esta está atada una masa 2 con un L2 también no extensible. Y vamos a decir que esto es Y, esto es X. Entonces, la gracia sería, 1, determinar las ligaduras. 2, determinar los grados de libertad. Y 3, esta ya es la más hardcore, que sería ecuaciones de movimiento. Usando Newton. ¿Listo? Ah, bueno, algo que no mencioné. Mm, hay una relación directa de las ligaduras y de los grados de libertad, ¿sí? En donde nosotros tenemos que los grados de libertad, vamos a decir que ese es el número de grados de libertad, está relacionado de la siguiente forma. Momento que se me están descargando mis audífonos. Ya. Listo, entonces estaba diciendo. Los grados, la cantidad de grados de libertad está relacionado a 3n, ¿cierto? Donde esto sería el número de coordenadas necesarias, menos el número de ligaduras al cuadrado, creo recordar. No mentiras, creo que era el número de ligaduras solamente. Sí, solo el número de ligaduras. Bien, con respecto a eso, preguntas. Con eso último y con respecto al problema propuesto.
Eh, en el ejercicio, en el tercer punto, simplemente dejamos planteado todo, o sea, la dejamos planteada como una ecuación diferencial donde la aceleración es la secundaria de la posición como en física 3 o solo dejamos explícita la aceleración. No, no, las ecuaciones de movimiento. O sea, si la ecuación diferencial es solucionar, porque solucionar eso es un poco engorroso. O sea, no es difícil porque es solo péndulo doble, pero sigue siendo engorroso. Y no, la idea no es solución de ecuaciones diferenciales. La idea es llegar a las ecuaciones de movimiento en este espacio. No, considera masas diferentes, M1, M2, masas diferentes para hacerlo lo más general posible. Em, y también L es distintos, L es distintos, para hacer lo más general posible. La idea es esto, ¿no? Que se planteen cuáles son las ligaduras y que no solo se queden como, si la ligadura es esta ecuación y ya, sino que intenten pensar cuál es la hipersuperficie que define y cómo hacer el movimiento de dichas, el movimiento del sistema. Y lo mismo, ¿para cuáles son los grados de libertad? Conociendo lo que ya dije, podemos encontrar cuáles son los grados de libertad y sería bueno que ustedes se planteen qué grados, qué coordenadas generalizadas se utilizarían ustedes, ¿sí? ¿Qué coordenadas generalizadas utilizarían ustedes? Y otra duda más respecto al dibujo, o sea, ¿hay un ángulo entre la masa 1 y la masa 2? ¿Hay un ángulo o simplemente está en línea recta hacia abajo? No, pues, el dibujo es el dibujo. eh, está por estar dibujado. Son dos péndulos acoplados. O sea, péndulo uno se le conecta a péndulo 2. Esto tiene la libertad de moverse, como si fuese un péndulo. O sea, esto no va a ser una masa, un L rígido, no, se puede mover. No sé si pues, les apetece discutirlo un poco antes de irnos. Sí, cuerdas inextensibles, para que pues no vayamos a tener este tipo de movimiento, por ejemplo, con respecto a esta segunda masa. Y también vamos a hacer la idea de que, por ejemplo, vamos a tener esto así y que siga comportándose como un péndulo, ¿cierto? Que esto sí empuje. La idea es que sea lo más general posible, pero sin complicarnos en exceso. Bien, eh, no sé si les gustaría intentar definir cuántos son los grados de libertad. Yo digo que puede ser dos, ¿Cuántos? dos, ¿Por qué? porque la masa uno se mueve en X y Y, la masa 2 en X y las dos cuerdas actúan como ligaduras, entonces se restan. Ok, ok, ok. Efectivamente, estos son dos. Los grados de libertad son dos. Lo importante es escribir muy bien cómo es que es la ligadura de dichas cuerdas, ¿vale? Porque efectivamente, si conocemos, por ejemplo,
La selección natural de los grados de libertad de un péndulo doble, ¿cuáles son? Teta 1, ¿cierto? Y un teta 2. Ya con solo conocer esos dos podemos determinar completamente la configuración del sistema. Técnicamente esos no son coordenadas polares, Wilmar. Técnicamente no lo son. Hablar de coordenadas polares implicaría que estamos hablando de ambos péndulos, más a uno con respecto a este origen, más a dos con respecto a este mismo origen. Y hablaríamos de este segundo ángulo. Pero esto no es muy útil. No es muy útil. Entonces nosotros invocamos un teta 1 y un teta 2. No son coordenadas polares como tal. Ahí estamos usando son coordenadas generalizadas, que tienen una componente radial y una angular, sí, pero no son coordenadas polares per se. No, acá normalmente lo que uno hace es, tomamos el punto de conexión entre péndulos y dibujamos tomamos el ángulo con respecto a la línea que va en dirección a la acción gravitacional. Es decir, en este caso, directamente hacia abajo, igual que corresponde con respecto a esta segunda masa. Nos paramos en esta masa con respecto a la línea imaginaria que va directamente hacia abajo, porque estamos asumiendo que gravedad va en esta dirección, y es ese ángulo que vamos a tomar. Esa es la forma más natural. Seguramente también sea posible hablar de, por ejemplo, del ángulo que forman estas dos cuerdas, pero es más engorroso, es darle, es meter más términos, porque al final del día a uno lo que le interesa es la interacción gravitacional, ¿no? Porque lo que hace que esto se mueva es la interacción gravitacional. Entonces a nosotros nos importa qué tan lejos está del punto de equilibrio que está definido por esta línea imaginaria que va directamente en dirección hacia abajo. Sí, sí, efectivamente. Cuando hablamos de, por ejemplo, cuando estamos tomando el caso de péndulos físicos, péndulos barras no cuerdas, uno habla es del ángulo que se forma con respecto al centro de masa y hacia abajo, que es lo que nos va a importar en realidad. Estos los que han visto cuántica sabrán mucho. Bien, efectivamente, son 2 grados de libertad. Muy clave que revisen bien esto de cómo son las ligaduras y las hipersuperficies que definen, que ahí es donde uno ve la magia de este tratamiento. Y ya por último, para terminar el día de hoy y no alargarnos más, sin necesidad, sería que hablemos un poquito de los trabajos virtuales. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es eso? Sí, trabajos virtuales. Para empezar a hablar de eso, primero tenemos que hablar de desplazamientos virtuales. Cuando uno habla en física de virtual, ¿a qué se refiere? ¿Cuándo han escuchado que alguien diga virtual en física? No, no, no. Los que se envían por Moodle, no. Son antipartículas. En óptica, ¿no? Correcto, Cristian. A uno habla de partículas virtuales. Y Ángela, dijiste óptica, ¿cierto? ¿Quieres elaborar a qué, quieres elaborar a qué te refieres con eso?
Pues según tengo entendido, es que, o sea, en óptica la luz recorre, puede recorrer un camino virtual cuando pasa por una lente, que, o sea, no es en la trayectoria que uno ve de la luz, o sea, el camino que realmente seguiría, sino otro generado por la geometría de las lentes. Entonces el virtual ¿Cierto? iría como hacia abajo, según lo que entiendo. Correcto. Que es lo típico que a uno le dicen que las imágenes en los espejos no son imágenes reales, Ujú. ¿cierto que no? Son imágenes virtuales. Son virtuales porque efectivamente la luz no va dentro del espejo y nos muestra lo que está allá, ¿no? El camino que toma la luz es diferente, sino que lo que nosotros vemos es la proyección de dichos rayos, ¿sí? Entonces por eso lo llamamos virtuales, porque pues eso no pasa en la vida real. Las partículas virtuales, eso sí es un rollo otro, eso es otro rollo muy grande que pues lamentablemente no tengo acá a Camilo Huertas para que nos dé una charla magistral del tema, pero bueno, cuando uno habla de desplazamiento virtual en física, uno hace referencia a desplazamientos no sincrónicos. Quiero decir, imaginemos que en esta línea tenemos un t constante, ¿sí? Y que en esta línea que vamos a dotear, vamos a dotearla. Este sería un qué, un t más un dt, ¿cierto? Y nosotros tenemos acá una linda partícula. Y esta partícula se mueve así. Este sería el cambio de la posición de dicha partícula. ¿Qué sabemos nosotros? Este desplazamiento de qué tipo es. Es un desplazamiento real, ¿no? Porque recordemos, yo dije que un desplazamiento virtual eran desplazamientos asincrónicos o instantáneos. Es decir, es como si estuviésemos hablando de que la partícula pasa de estar aquí a estar aquí en el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, por eso se llama virtual, porque eso no es posible. No es posible que la partícula esté en un punto A en el tiempo t igual a 1 y después esté en el punto B en el tiempo t igual a 1. ¿Sí? Es por eso que le damos la notación virtual. Pero es un concepto muy útil. Este desplazamiento que se hizo acá es lo que nosotros llamaremos un desplazamiento virtual y se denota por este delta. Y vemos que podríamos pensar en como si la partícula primero se desplazase de forma virtual hasta este dicho punto y después se queda en reposo un tiempo de t, ¿no? Como si ahí estuviese en reposo. Es como si estuviésemos haciendo un poco de adición de vectores de cierta forma, ¿sí? Como si estuviésemos haciendo adición de vectores. Pero entonces se introduce esta idea de un desplazamiento virtual. Es como si una partícula se moviese en el mismo instante. Lo que nos importa más que nada no es solo que se mueva en un instante de tiempo, sino que dicho movimiento tiene que ser compatible con las ligaduras del sistema. Es por eso que, como pueden ver en el dibujo, hice que estuviese sobre la misma línea T, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos restringidos a estar en esa línea cuando te vale algo. Entonces, por ejemplo, en el plano inclinado, un tipo de desplazamiento virtual sería que, que esta masa se mueva hacia allá o hacia allá. Pero no es que se va a estar moviendo en la vida real, sino que nosotros decimos, ok, si en un tiempo t1 está acá y después en un tiempo t2 va a estar por acá, es compatible a que pensemos como si se hubiese movido de una vez en t1 y después haya permanecido allá.
Entonces a uno le importa saber cómo se comportan esos desplazamientos virtuales, ¿sí? ¿Cómo funcionan esos desplazamientos virtuales? Y no solo el cómo se comportan, sino que es donde uno llega al famoso principio de D'Alembert. ¿Alguien ha escuchado hablar del principio de D'Alembert? ¿Alguien ha escuchado hablar de D'Alembert? D'Alembert, muy importante. El principio de D'Alembert es el que dice que como que las trayectorias virtuales cumplen cierta regla o algo así. Sí, ¿y qué regla es? No me acuerdo. El principio de D'Alembert, o sea, hay dos partes, ¿no? Está el principio de los trabajos virtuales. Y básicamente nos dice que los trabajos, los desplazamientos virtuales no generan un trabajo, ¿sí? Es decir, que cualquier movimiento compatible con las ligaduras no va a generar un trabajo. Es decir, estas fuerzas, de cierta forma, de ligadura no generan trabajos, ¿sí? Las fuerzas asociadas a estas ligaduras no van a generar trabajos. Eso es lo que nos dice el principio de trabajos virtuales. Y después el principio de D'Alembert generaliza eso, y básicamente es una extensión, es una extensión. Nos dice que la sumatoria de los cambios de momentum menos las fuerzas aplicadas, ¿cierto? La proyección sobre una trayectoria virtual es igual a cero. Eso es lo que nos dice el principio de D'Alembert. Yo me Entonces, no, perdí. no, no, es Cómo normal. relacionaste esto con las ligaduras? Es normal, no, es normal. Hoy es la introducción del tema, ¿vale? En la siguiente haremos la derivación formal de cómo llegamos a todo. ¿Listo? Ok. Bien. Recordemos, un desplazamiento virtual es un desplazamiento que es compatible con las ligaduras del sistema, ¿cierto? De eso vamos a sacar el principio de trabajos virtuales y llegaremos a que las ligaduras no generan trabajo. ¿Listo? Y después de eso podemos llegar a lo que es el principio de D'Alembert, que nos dice que es esta cosita acá, que nos habla de cuál es la relación de las trayectorias virtuales con respecto a las fuerzas aplicadas y los cambios de momento. ¿Listo? Esto es muy importante para las ideas de equilibrio y demás. Igual, repito, acá no estoy explicando nada, acá simplemente estoy haciendo una pequeña introducción a lo que la idea es tratar en la siguiente sesión. ¿Vale? Y esto es muy importante, porque después de que uno hace esto, puede pasar de forma, pero directa, no, lo siguiente a esto de acá. ¿Alguien tiene idea qué es eso? ¿Alguna vez habían Lagrange. visto? Efectivamente, estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange de primer tipo.
de primer tipo. ¿Por qué primer tipo? Porque pues acá solo estamos hablando de la energía cinética del sistema y lo que después se introduce como la fuerza generalizada. Porque sabemos que las ecuaciones de Lagrange normalmente como son derivada de t del lagrangiano con respecto a la velocidad, ¿cierto? Menos la derivada del lagrangiano con respecto a la posición, igual a cero o igual a q, también si estamos hablando de cuando tenemos fuerzas generalizadas. Y esta ecuación es la base, es el kernel, como dijo Juan la otra vez, de la mecánica analítica y de la formulación lagrangiana de la mecánica analítica. Esto nos da todo, porque al final del día el lagrangiano va a ser nuestro estado y esta ecuación de acá nos va a decir cómo va a cambiar nuestro estado. ¿Listo? Entonces, la siguiente sesión va a ser explicar esto bien, porque acá no se explicó nada, para llegar al principio de D'Alembert, bueno, principio de trabajos virtuales, principio de D'Alembert, y llegar a las ecuaciones de Lagrange de primer tipo. Entonces, la siguiente sesión va a ser un poco heavy en cuanto a fórmulas matemáticas. Voy a escribir harta fórmula. Vale, no sé si hay preguntas. A ver, ¿qué es que? Sí, ahorita hago lo importante que se haga es esto. Lo otro es lo que intentaré introducir, pero si pueden leer en avance es mucho mejor porque pues así podemos venir a discutirlo y que no sea solo botar información y que intenten agarrarla porque pues, es difícil, o sea, los temas no son fáciles, ¿no? No es trivial. Entonces, pues, no, con solo venir acá y escucharme hablar, no se va a agarrar todo. Entonces, si pueden leer un poquito, es óptimo, es óptimo. Igual, repito, Lagrangiano es de las cosas más fundamentales de la física, ¿no? Eh, la cuántica funciona a partir de Lagrangianos. Existe la formulación lagrangiana de la mecánica cuántica. Bueno, uno después normalmente suele hacer el salto, ¿no? Y paso al hermano, que es el hamiltoniano, ¿cierto? Y también muy usado tanto en cuántica, termodinámica, estado sólido, etcétera. O sea, esto es la física actual. Newton es muy antiguo. Y sí, con Newton se fue a la luna, todo lo que quieran, pero para hacer un estudio formal de la mecánica es necesario hacer el salto. Es necesario hacer el salto. Porque, ojo, yo tengo una pregunta. ¿Esto qué son? ¿Fuerzas? Técnicamente sí. Al final del día, esto es la misma ley de Newton. Pero es que ya nosotros ya no estamos tratando con vectores. O sea, L no es un vector. ¿Cierto? El lagrangiano no es un vector. ¿El lagrangiano qué es? Energía. Bueno, sí. Bueno, más concretamente no, técnicamente no. El que sí es energía plenamente es el hamiltoniano. El lagrangiano más concretamente es una relación entre energías, pero lo que mi idea era es una función escalar, ¿no? Entonces, ya no estamos tratando con vectores, sino que vamos a pasar con escalares. Y eso facilita mucho los cálculos. Facilita mucho los cálculos. Y pues es más eficiente porque también ya no vamos a trabajar con las 3 n coordenadas, sino con las coordenadas generalizadas del sistema. Y que el lagrangiano está íntimamente relacionado con lo que se conoce como la acción. Y pues de ahí después vamos a ver, esto ya es mucho después, cómo llegar a las ecuaciones de Euler-Lagrange a partir de
principios de mínima acción, que pues el tan famoso principio de mínima acción, que no sé si alguien sabe cuál es. ¿Alguien tiene idea? ¿Qué es o qué dice el principio de mínima acción? Yo no sé qué es, pero se me ocurre que es que los sistemas se mueven en el sentido en el que gasten menos energía. No. Ok. No del todo, o sea, en realidad uno tiene que definir qué es la acción, ¿no? Y la acción al final del día nos da cuentas de cómo cambia el balance de Lagrangiano con respecto al tiempo, aunque técnicamente es una integral, pero pues whatever. El principio de mínima acción simplemente busca definir cuáles son la evolución posible del sistema. No es que no gasten energía, porque sí se puede tener pérdidas de energía, sino que se busca cómo un sistema evoluciona de un punto A a un punto B, cuál es la trayectoria que toma en esa evolución. Y esa trayectoria en la naturaleza suele minimizar la acción. Minimizarla en el sentido no que no cambie, perdón, no que sea lo más bajo posible, sino que no cambie. Es decir, que si T menos B nos da 10, se mantenga 10. ¿Sí? A eso, eso es lo que busca el principio de mínima acción de Hamilton. Porque como diría Drubal, principios de mínima acción hay muchos, ¿vale? Hay muchos. Por ejemplo, Fresnel, ¿fue Fresnel? Ya no me acuerdo si fue Fresnel o fue Maupertuis. No, mentiras, Fresnel no, fue Fermat. El principio de Fermat, mínima el acción, principio de Fermat, para lo sí, del el principio camino de más acción, corto. exactamente, que Fermat dice que la luz toma el camino de ta, ta, ta. Eso es un principio de mínima acción, el principio de Fermat. Gracias, Ángela. Sí, Fermat, no Fresnel. Maupertuis tiene otro principio de mínima acción. Eh, Hamilton tiene un principio de acción estacionaria, que es el principio que nos lleva a las ecuaciones de Hamilton y también las ecuaciones de Lagrange. Y el principio de mínima acción es una de los fundamentos de la formulación de integral de camino de la mecánica cuántica de Feynman, ¿no? Que por eso las personas mal informadas dicen que cuánticamente las partículas toman todas las trayectorias posibles. Eso no es verdad. ¿Listo? Dejemos eso claro aquí una vez, eso no es verdad. Hater del video de Veritasium, pero bueno. Entonces sí, los principios de mínima acción son base en la física y que el lagrangiano también, muy importante. Entonces, nuevamente, intenten hacer esto, si lo pueden escribir, la idea es que la siguiente sesión discutamos estas ligaduras y cuáles son las trayectorias que definen esas ligaduras. Lo de los grados de libertad, pues ya lo dijimos un poco hoy, pero bueno. Y las ecuaciones de movimiento simplemente es para que las tengan ahí guardadas, que cuando encontremos la forma de hacer las cosas por el Lagrange, veamos cómo llegar a esas mismas ecuaciones y podamos hacer una comparación de qué es más fácil, qué es más difícil. Y pues bueno, ya son las 6:54. Yo creo que ya podemos dejar aquí por hoy. No sé si hay preguntas, quejas, dudas. Bueno, si no hay nada, ya podemos dejar aquí por hoy. Recordar que la otra semana tampoco puedo el lunes, entonces también sería martes. Ok. Está bien, está bien. Vale, Juli. Thank you so much. Take care. Hasta luego, muchas gracias, Julián. Sí. Bye, bye, Si bye. vamos a hacer cualquier Gracias. pregunta, Bye, que estén bien. Chao, Juli. ¿Cuándo es el primer parcial de la Chao. materia? El primer parcial del curso va a Sí. ser
Va a ser un día de estos inesperado de pregunta Oh, no. oral. Pregunta oral. Oh, no. Ok. No, mentiras. Julián, ¿te podemos ir haciendo preguntas? Dime. ¿Te podemos ir haciendo preguntas por el WhatsApp? Sí, sí, claro. Está bien, muchas gracias. No, dale, tranquilo. Cuídate. Sí. Hola.